El frío os atenaza como una mortaja de hielo. Pero no estamos en primavera. Se suponía que estábamos en primavera, ¿no? Sí, estáis en primavera, pero esto es como la Antártida, ¿vale? Pero bueno, aquí no da el sol. ¿O cómo va esto? Un elemento que a veces se nos olvida es la distribución de los territorios y las características que estos mismos territorios tienen. No es lo mismo un gran continente único y descomunalmente grande que un archipiélago de pequeñas islitas o un conjunto de continentes más o menos aislados. A la hora de trabajar con ambientaciones de ciertos tamaños, grandes, yo recomiendo el ir intentando saltar de punto focal en punto focal, distribuyendo todo ese enorme territorio por partes. Eso nos permite el no aislarnos a la hora de detallar un lugar concreto, de modo que si vamos saltando de sitio en sitio, podremos elaborar de manera más o menos lógica y sencilla pequeños hilos conductores, pequeñas tramas o pequeñas sincronías que nos permitan entender que todos estos lugares en realidad forman parte de un lugar mucho más grande. Crear esos nexos entre los distintos puntos focales que vayamos estableciendo a la hora de escribir resulta muy útil, sobre todo si queremos viajar después hacia arriba, como ya comentamos en otro de los capítulos, o si queremos descender después al detalle y acercarnos a lo más terrenal. Poblaciones heterogéneas, ruinas, asentamientos extranjeros. Cada continente o isla o punto focal concreto puede ser tan diferente de los demás como nosotros consideremos o queramos en un momento determinado. Pero mantener esas similitudes hace que las diferencias sean todavía más palpables y permite muchísimo que el lector o el jugador entienda que se encuentra en un sitio diferente con características diferentes. Una vez tenemos clara esta distribución de las principales masas de tierra, principalmente, donde se van a distribuir nuestras poblaciones, nuestras creaciones o sus habitantes, tenemos que empezar a considerar de qué están hechas o por qué están habitadas estas masas de tierra. Concretamente, lo que estaba ahí antes de que llegaran los seres pensantes. Vamos, flora y fauna. Y eso puede ser complicado si no tenemos un ejemplo. Pero tenemos un ejemplo, que es nuestro mundo y sus propias zonas climáticas y la manera en la que se distribuye la flora y la fauna, pues en nuestro entorno o en lo que tenemos al alcance de nuestro conocimiento. La manera más sencilla de abordar esta tarea, sobre todo si no eres un climatólogo experto, es recurrir a la educación más básica que se nos pueda ocurrir. Es decir, conocimiento del medio y los documentales que hemos visto hasta la saciedad en la televisión pública, en concreto en la 2 de Televisión Española. Cualquiera de todos estos conocimientos nos pueden servir para tener una cierta lógica a la hora de desarrollar nuestra propia climatología o de distribuir esa población autóctona de nuestras masas de tierra que constituyen nuestro mundo y nuestra creación. En cualquier caso, tened en cuenta que sigue siendo vuestra creación y que si queréis apartaros de los cánones normales establecidos o de aquello que hemos comprobado, por lo menos por experiencia, en nuestra propia ambientación, mientras tengáis un motivo para hacerlo, prácticamente cualquier cosa debería ser justificable. A ver, el polo sur de Maeron era un casquete polar que ha sido ocupado por un enorme volcán mágico gigantesco que lo ha cambiado todo. Entiéndeme. Como habéis podido ver, la morfología de un mundo importa y mucho. No obstante, la mayoría de las ambientaciones de fantasía más conocidas centran su atención en esos puntos focales concretos. Nuestro queridísimo Tolkien se centraba mucho en la Tierra Media, por lo menos para El Señor de los Anillos, dedicándole especial atención a detallar todo eso, aunque obviamente tenía mucho más trabajo en otras muchas localizaciones de su mundo. Reinos Olvidados le dedica particular atención al continente de Toril. George Martin le dedica muchísima más atención a su territorio concreto de Westeros que al resto del universo de Canción de Hielo y Fuego. No tenéis por qué ser omnicomprensivos, no tenéis por qué detallar cada milímetro.
haced lo que queráis al nivel que consideréis que es necesario y, por supuesto, disfrutad de ello, sin necesidad de volvernos locos. Para volvernos locos ya estamos mis taritas y yo, no os preocupéis. Recordad tener un plan para estos elementos más generales, estos puntos focales de cierto tamaño, y aplicadlo para después poder crear subdivisiones más manejables y más sencillas. Os hará la vida mucho más fácil y en cierto modo seguirá dotando a vuestra ambientación de coherencia y de credibilidad. Recordad que pese a todo lo trabajoso que pueda resultar todo esto, lo importante es que no dejéis de crear, que no lo abandonéis. Perseverad, que al final funciona. Nos vemos en el próximo episodio.